¿Alguna vez has escuchado hablar de los lugares más inusuales y sorprendentes del planeta? Imagínate un mundo donde existen ciudades abandonadas que parecen congeladas en el tiempo, como si sus habitantes hubieran desaparecido de la noche a la mañana, dejando todo atrás. Pero eso no es todo. Lo que estás a punto de descubrir es tan asombroso que pondrá a prueba todo lo que creías saber. Te llevaré por calles vacías, edificios desmoronados y paisajes donde la naturaleza ha recuperado lo que una vez fue de los humanos. Desde urbes que deberían haber sido colosales, hasta complejos que nunca vieron la luz. Número 1. Kangbashi, el sueño vacío de Mongolia. Es un ejemplo claro de cómo los planes ambiciosos pueden resultar en ciudades fantasmas. Este municipio se construyó a principios de la década de 2000 con la intención de alojar a más de 1 millón de personas. El gobierno chino lo veía como un símbolo del progreso y desarrollo de la región. Los edificios se levantaron rápidamente, las calles se expandieron y toda la infraestructura se preparó para recibir a una población masiva. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Hoy en día, Kangbashi alberga a una cantidad mínima de personas en comparación con su capacidad. De ese millón de residentes planeados, solo vive una pequeña fracción. Los rascacielos permanecen desiertos, y las calles, aunque bien pavimentadas, están casi completamente vacías. La ciudad tiene una atmósfera inquietante y una apariencia que podría ser sacada de una película post-apocalíptica. A pesar de estar completa, parece más un monumento a la planificación urbana fallida. Muchos que han visitado Kangbashi describen la experiencia como surrealista. Los espacios públicos, los parques y los grandes edificios administrativos se ven perfectamente mantenidos, pero apenas hay señales de vida humana. Los turistas que se aventuran a visitar esta ciudad a menudo se preguntan si realmente está abandonada o si es un refugio para aquellos que buscan escapar del caos de las grandes metrópolis. El gobierno ha intentado revitalizar Kangbashi a lo largo de los años. Se han ofrecido incentivos para que las familias y las empresas se trasladen allí, pero el interés ha sido limitado. Algunas personas que viven en las cercanías ven a Kangbashi como un lugar donde pueden disfrutar de una tranquilidad difícil de encontrar en otras ciudades de China. Con el tiempo, Kangbashi ha adquirido la reputación de ser una ciudad para mostrar. Aunque la mayoría de los apartamentos y casas permanecen vacíos, se mantienen en excelente estado para las visitas. Hay quienes ven esto como una estrategia del gobierno para mantener una imagen de modernización y progreso, incluso si el objetivo original nunca se cumplió. Número 2. Hashima, la isla olvidada de Japón. También conocida como la isla del acorazado, es uno de los lugares más fascinantes y desoladores de Japón. Este enclave, situado a pocos kilómetros de la costa de Nagasaki, fue una ciudad minera que, en su apogeo, llegó a albergar a más de 6.000 personas. Su forma compacta y sus altos edificios le dieron el apodo de Isla del Acorazado, pero su historia está lejos de ser gloriosa. En los primeros años del siglo XX, la Mitsubishi Corporation descubrió que la isla estaba ubicada sobre un yacimiento de carbón submarino. Para explotar estos recursos, se desarrolló una comunidad alrededor de las minas, construyendo viviendas y servicios para los trabajadores. Las familias se trasladaron a Hashima, donde vivieron en condiciones extremadamente densas, con apartamentos pequeños y pasillos laberínticos. Sin embargo, gran parte de la población de la isla estaba formada por trabajadores forzados, en su mayoría procedentes de Corea, durante la ocupación japonesa de la península coreana. Estas personas eran sometidas a duras condiciones laborales y vivían bajo una intensa vigilancia. Mientras tanto, las minas continuaban extrayendo grandes cantidades de carbón del fondo del mar, produciendo hasta 400.000 toneladas al año. Con el tiempo, los recursos de carbón se agotaron. En la década de los 70, Mitsubishi cerró las minas y la población fue evacuada en su totalidad. Hashima quedó completamente abandonada y los edificios comenzaron a deteriorarse rápidamente debido al clima marino.
Durante más de 30 años, la isla permaneció cerrada al público. Fue en 2009 cuando se permitió el acceso a turistas mediante visitas organizadas. Hoy en día, se puede caminar por las ruinas de Hashima, con sus altos edificios de concreto que parecen haber sido congelados en el tiempo. Aunque gran parte de la isla es inaccesible debido al peligro de derrumbes, el área habilitada para visitas ofrece un vistazo único a la vida que una vez existió allí. Número 3. Bodhi, el pueblo minero. Congelado en el tiempo. Es un pueblo minero que parece detenido en el tiempo. Fundado a mediados del siglo XIX, Bodhi fue testigo de la fiebre del oro que atrajo a miles de personas en busca de fortuna. Durante su apogeo, el pueblo llegó a albergar a más de 10.000 personas, y sus calles estaban llenas de salones, burdeles, casas de juego y fumaderos de opio. Sin embargo, el oro no duró para siempre, y cuando la mina comenzó a agotarse, los residentes comenzaron a marcharse. En su mejor momento, Bodhi era una ciudad bulliciosa, con todo tipo de personajes que llegaban desde diferentes rincones del mundo para buscar su suerte. Los mineros trabajaban largas horas bajo tierra, mientras que la ciudad se desarrollaba rápidamente a su alrededor. Las tiendas, casas y edificios públicos se construyeron con rapidez, y la vida social florecía en sus concurridos salones. A finales del siglo XIX, cuando el oro empezó a escasear, Bodhi entró en declive. Muchos de sus habitantes, en su mayoría mineros, comenzaron a buscar nuevas oportunidades en otros lugares, y el pueblo que una vez estuvo lleno de vida se fue vaciando. Para el siglo XX, Bodhi ya era prácticamente un pueblo fantasma. Lo interesante de Bodhi es que, a diferencia de otros pueblos mineros que fueron demolidos o reutilizados, este fue conservado en su estado original. El gobierno de California declaró a Bodhi Parque Histórico Estatal y se tomó la decisión de mantener el pueblo en su estado decreciente. Esto significa que, en lugar de restaurar los edificios o modernizarlos, se optó por preservar su estado de abandono, ofreciendo a los visitantes una auténtica mirada al pasado. Hoy en día, Bodhi es un destino turístico popular. Los visitantes pueden caminar por sus calles polvorientas, explorar los edificios desmoronados y obtener una idea de cómo era la vida durante la fiebre del oro. Las casas, salones y tiendas permanecen intactos, con muchos de los objetos personales de los antiguos residentes todavía en su lugar. Número 4. Pyramiden, el pueblo fantasma del Ártico. Es un asentamiento en el archipiélago de Svalbard, sobre el Círculo Polar Ártico, que fue en su día un próspero pueblo minero ruso. Este lugar aislado y frío, donde los inviernos parecen no terminar nunca, fue fundado originalmente por los suecos en 1910. Sin embargo, en 1927, la Unión Soviética adquirió Pyramiden y lo convirtió en un importante centro de extracción de carbón. El paisaje que rodea a Pyramiden es impresionante. Montañas nevadas y fiordos helados crean una atmósfera que podría parecer sacada de una novela de ciencia ficción. Durante décadas, la comunidad en Pyramiden prosperó a pesar de las duras condiciones climáticas. Los mineros soviéticos vivían en bloques de apartamentos construidos para resistir el frío extremo, y el pueblo contaba con infraestructuras impresionantes para su ubicación tan remota. Sin embargo, en la década de los 90, el destino de Pyramiden cambió. La mina dejó de ser rentable, y el gobierno ruso decidió cerrar el pueblo en 1998. Los habitantes fueron evacuados rápidamente, y en cuestión de meses, Pyramiden quedó completamente desierto. Los apartamentos, escuelas y lugares de trabajo fueron abandonados tal como estaban, y hoy en día, los restos de la vida que una vez hubo allí siguen congelados en el tiempo. Lo que hace a Pyramiden particularmente interesante es que, a diferencia de otras ciudades mineras abandonadas, el frío extremo ha preservado los edificios y objetos con notable detalle. Es posible visitar el lugar y ver cómo vivían los habitantes de esta pequeña comunidad soviética en uno de los lugares más inhóspitos del mundo.
desde muebles hasta carteles de propaganda, todo sigue en su lugar. Número 5. Acre Mara, el pueblo en ruinas de Georgia. Ubicado en Georgia, fue una ciudad minera que en su apogeo llegó a albergar a alrededor de 40.000 personas. Sin embargo, con el colapso de la Unión Soviética y el declive de la industria del carbón, esta próspera comunidad empezó a decaer. A lo largo de los años, la ciudad fue perdiendo habitantes hasta quedar en su mayoría desierta. El declive de Acre Mara fue acelerado por el asedio de Tvarkeli en la década de los 90. Durante este periodo, la ciudad quedó aislada del resto de Abjasia por más de 400 días. Los suministros solo podían llegar por helicóptero, y muchos de los residentes que quedaban decidieron abandonar sus hogares para siempre. Este evento marcó el principio del fin para una ciudad que alguna vez fue próspera. Hoy en día, lo que queda de Acre Mara es una ciudad en ruinas. Los edificios que alguna vez albergaban a miles de personas están desmoronándose. En los apartamentos de 4 y 5 pisos, solo quedan 1 o 2 familias, mientras que el resto de las viviendas están vacías y deterioradas. Las calles, antaño bulliciosas, están en su mayoría desiertas, con solo algunos turistas aventurándose a explorar el lugar. Aunque se ha hablado de revitalizar Acre Mara y convertirla en una atracción turística, los recursos para hacerlo son limitados. A pesar de su belleza natural y su ubicación en la región montañosa de Georgia, la financiación para un proyecto de esa envergadura es escasa. Por ahora, Acre Mara sigue siendo un destino para los pocos curiosos que desean echar un vistazo a lo que queda de esta antigua ciudad minera. Número 6. Houtuan, el pueblo que la naturaleza recuperó. Es un antiguo pueblo pesquero situado en la isla Shengshan, en la costa este de China. En su día, este lugar fue hogar de unas 3.000 personas que vivían de la pesca y del mar. Sin embargo, la inaccesibilidad del pueblo y su lejanía con las principales rutas comerciales comenzaron a hacer que la gente se marchara. En 2002, Houtuan fue completamente abandonado, y desde entonces, la naturaleza ha reclamado lo que una vez fue suyo. Lo que hace a Houtuan verdaderamente único es la forma en que la vegetación ha invadido las estructuras abandonadas. Las casas, que en su día fueron el hogar de los pescadores y sus familias, ahora están cubiertas de enredaderas y arbustos. Las plantas han trepado por las paredes, cubriendo por completo muchas de las fachadas y devorando los muebles que fueron dejados atrás. La imagen de Houtuan es la de un lugar donde la naturaleza ha tomado el control de manera impresionante. En 2015, el pueblo se hizo famoso cuando una serie de fotos de sus casas cubiertas de vegetación se hicieron virales en Internet. Desde entonces, Houtuan ha atraído a numerosos turistas y fotógrafos curiosos por explorar este peculiar paisaje. Aunque el acceso a la isla es limitado y la infraestructura es inexistente, eso no ha disuadido a aquellos que quieren ver de cerca cómo la naturaleza puede recuperar lo que los humanos alguna vez construyeron. A pesar de su popularidad en las redes sociales, Houtuan sigue siendo un lugar prácticamente inaccesible. Los visitantes tienen que cruzar el agua para llegar, y las autoridades locales han pedido a los turistas que respeten el ecosistema y no perturben la tranquilidad del lugar. Número 7. Colemanskop, la ciudad de diamantes en el desierto. En medio del desierto de Namibia se encuentra Colemanskop, un pueblo que, en su apogeo, fue uno de los asentamientos más ricos del mundo. La historia de Colemanskop comenzó en 1908, cuando Zacarías Luala, un trabajador ferroviario, descubrió diamantes mientras limpiaba las vías del tren. Su hallazgo desató una fiebre de diamantes que transformó este árido lugar en una próspera comunidad minera. Para 1912, Colemanskop producía millones de quilates de diamantes cada año, lo que representaba casi el 12% de la producción mundial en ese momento. Con el auge de la minería llegaron familias, comerciantes y todo tipo de trabajadores en busca de fortuna. Se construyeron casas, una fábrica de hielo, carnicerías y tiendas para atender a las necesidades de los residentes. Sin embargo, la prosperidad de Colemanskop fue de corta duración.
A medida que las autoridades alemanas querían ejercer más control sobre los diamantes, la explotación comenzó a decaer. Para la década de 1930, la zona ya estaba prácticamente agotada de diamantes y muchos de los residentes empezaron a abandonar el lugar. Tan rápido como llegó la riqueza, desapareció. Número 8. Goldfield. La ciudad minera que sobrevive. Situada en el desierto de Nevada, fue un próspero asentamiento minero durante los primeros años del siglo XX. Al igual que muchas otras ciudades de la época, Goldfield floreció gracias a la fiebre del oro, atrayendo a miles de personas que buscaban hacer fortuna. En sus primeros 2 años, las minas locales producían grandes cantidades de mineral, lo que representaba cerca del 30% de todo el oro extraído en el estado en ese momento. Durante su apogeo, Goldfield contaba con salones, tiendas, viviendas y todo lo necesario para atender a una población en rápido crecimiento. Los residentes vivían el sueño de la fiebre del oro, y la ciudad se desarrollaba rápidamente. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las ciudades mineras, la riqueza no duró para siempre. A medida que las minas se agotaban, las personas comenzaron a abandonar Goldfield en busca de nuevas oportunidades. Para mediados del siglo XX, la mayoría de los residentes se habían ido, y Goldfield quedó casi completamente abandonada. Hoy en día, aunque técnicamente no es una ciudad fantasma, Goldfield está habitada por solo unas 200 personas que se dedican a atender a los turistas curiosos que desean explorar sus calles. Los visitantes pueden caminar por el pueblo y admirar los edificios que alguna vez fueron el corazón de una próspera ciudad minera. Número 9. Calico. El pueblo fantasma restaurado. Es uno de los pueblos fantasmas más icónicos del estado, y aunque fue abandonada hace más de un siglo, ha sido restaurada para convertirse en una atracción turística popular. Fundada en 1881 durante la fiebre de la plata, Calico llegó a tener alrededor de 500 minas en funcionamiento, lo que convirtió a la ciudad en un importante centro de producción de plata en los Estados Unidos. En su apogeo, Calico producía millones de dólares en mineral de plata, atrayendo a miles de buscadores de fortuna. Sus calles estaban llenas de salones, tiendas y viviendas para los mineros y sus familias. La ciudad creció rápidamente, y durante los años siguientes, Calico se consolidó como uno de los lugares más prósperos de la región. Sin embargo, como muchas otras ciudades mineras, el destino de Calico cambió cuando el valor de la plata cayó drásticamente. A medida que los precios del mineral descendían, las minas dejaron de ser rentables y los residentes comenzaron a abandonar el lugar en busca de mejores oportunidades. En tan solo unos pocos años, Calico quedó deshabitada, convirtiéndose en un pueblo fantasma. En la década de 1950, Walter Knott, un empresario conocido por fundar el parque temático Knott's Berry Farm, compró el pueblo. Fascinado por la historia del lugar, Knott decidió restaurar los edificios de Calico para que lucieran como lo hacían en su apogeo. Gracias a sus esfuerzos, Calico se convirtió en un destino turístico, atrayendo a miles de visitantes cada año. Número 10. Craco. La ciudad medieval deshabitada. Situada en el sur de Italia, es una ciudad que parece sacada de una película de época. De hecho, su aspecto único y su historia fascinante han hecho que Craco sea utilizada como escenario en varias películas, incluida La Pasión de Cristo. Pero detrás de su aspecto de postal medieval, hay una historia de desastres naturales y abandono. Craco fue fundada en el año 1060 y a lo largo de los siglos fue una próspera ciudad agrícola. Durante la Edad Media, la ciudad creció rápidamente y llegó a tener una población de alrededor de 2.500 personas. Su ubicación estratégica sobre una colina la hacía ideal para la defensa, y sus calles y edificios se construyeron siguiendo la estructura típica de las ciudades fortificadas medievales. Sin embargo, la suerte de Craco cambió en el siglo XX. La combinación de una plaga en 1656
la pobreza del suelo y varios desastres naturales, incluyendo deslizamientos de tierra, hicieron que la ciudad fuera cada vez más difícil de habitar. A mediados de los años 50, Craco estaba en un estado crítico y en 1963, las autoridades decidieron evacuar a la población restante. Los habitantes de Craco fueron reubicados en un pueblo cercano llamado Craco Pechieta, pero muchos de ellos pasaron años viviendo en campamentos temporales hasta que se construyeron viviendas permanentes. Mientras tanto, Craco quedó abandonada, y el tiempo y la naturaleza comenzaron a cobrar su precio en los edificios de la ciudad. Hoy en día, Craco es un pueblo fantasma, pero su belleza y su historia lo han convertido en un destino turístico popular. Número 11. Raguti Vecchio. El pueblo que desafió el tiempo. Situado en las colinas de la región de Calabria, al sur de Italia, fue una vez un próspero asentamiento que albergaba a una de las últimas comunidades de habla griega en el país. Su historia se remonta al siglo VIII a.C., cuando los colonos griegos comenzaron a asentarse en la región. Durante siglos, la ciudad prosperó y se convirtió en un importante centro cultural, donde la lengua y las tradiciones helénicas sobrevivieron. A lo largo de los siglos, Raguti Vecchio fue testigo de importantes eventos históricos, resistiendo invasiones y cambios políticos. Sin embargo, el verdadero desafío para esta ciudad no fue causado por la guerra ni por la política, sino por la propia naturaleza y las acciones humanas. La tala excesiva de árboles en la región durante los siglos XIX y XX provocó una erosión catastrófica del suelo, lo que contribuyó a que las tormentas invernales causaran graves daños en el área. La situación empeoró en la década de los 70, cuando una serie de fuertes inundaciones azotó la región, haciendo que la tierra se volviera inestable y la ciudad ya no fuera habitable. Los residentes fueron evacuados, y poco a poco, Raguti Vecchio quedó completamente deshabitada. Lo que alguna vez fue un centro cultural vibrante, quedó reducido a un conjunto de ruinas que cuentan la historia de una civilización perdida. Número 12. Burj al-Babas. Los castillos vacíos de Turquía. Es un desarrollo inmobiliario que tenía grandes aspiraciones, pero que terminó como un ejemplo de cómo los sueños de lujo pueden desmoronarse rápidamente. Situado cerca de Mudurnu, en Turquía, este ambicioso proyecto consistía en la construcción de casi 400 castillos de estilo europeo, destinados a convertirse en segundas residencias para turistas adinerados de todo el mundo. Sin embargo, lo que se suponía sería una comunidad exclusiva, ahora es una ciudad fantasma llena de castillos vacíos. El proyecto comenzó en 2014, con la visión de atraer a compradores del Golfo Pérsico y otros turistas adinerados que querían experimentar la vida en un castillo de cuento de hadas. Los castillos, todos diseñados con un estilo similar, cuentan con torres, ventanas góticas y amplias áreas interiores. Parecían sacados de una película de Disney, y el proyecto incluía también un complejo de ocio con baños turcos y otros servicios de lujo. Sin embargo, a pesar de las grandes expectativas, las ventas no fueron tan rápidas como los desarrolladores esperaban. Para 2019, el grupo de desarrollo Sarat Property Group se declaró en quiebra con una deuda de más de $25 millones. La construcción se detuvo abruptamente y la mayoría de los castillos quedaron a medio terminar. Aunque algunos se vendieron, la gran mayoría permanecen desocupados. Uno de los problemas que enfrentó el proyecto fue la creciente regulación del gobierno turco sobre los desarrollos inmobiliarios. Las nuevas normas exigían que las construcciones se ajustaran a las características de los vecindarios existentes y limitaran la altura de los edificios, algo que no se cumplía con los castillos de Burj al-Babas. Además, la inestabilidad económica en Turquía durante ese tiempo hizo que muchos compradores se retiraran del proyecto. Número 13. Centralia. El infierno subterráneo de Pensilvania. Es una de las ciudades fantasmas más famosas de los Estados Unidos, no solo por su abandono,
sino por el desastre natural que causó su despoblación. Esta pequeña ciudad minera fue una vez un próspero asentamiento de carbón, pero en 1962, un incendio en una mina subterránea cambió para siempre la historia de Centralia. El incendio comenzó cuando el ayuntamiento decidió limpiar un vertedero de basura que se encontraba en una mina abandonada. Para hacerlo, pensaron que la mejor solución era prender fuego a los desechos. Lo que no sabían era que el incendio se extendería rápidamente por los túneles subterráneos llenos de carbón, causando una combustión incontrolable. A pesar de los intentos de apagar el fuego, este se extendió por las minas subterráneas y sigue ardiendo hasta el día de hoy, más de 60 años después. Las consecuencias del incendio fueron devastadoras. A medida que el fuego se propagaba bajo tierra, el suelo comenzó a agrietarse, liberando humo y gases tóxicos a la superficie. Las temperaturas bajo tierra alcanzaron niveles extremos y el aire en la ciudad se volvió peligrosamente contaminado. Las casas comenzaron a hundirse y las calles se llenaron de grietas, lo que hizo imposible la vida en Centralia. En 1984, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un programa de reubicación para los residentes de Centralia. La mayoría de las familias aceptaron la oferta y se trasladaron a otras ciudades cercanas. Para 1992, Centralia fue prácticamente abandonada, y solo unos pocos residentes se negaron a irse, manteniéndose en sus hogares a pesar de los peligros. Número 14. Kelso, el pueblo del ferrocarril en el desierto. Una pequeña parada ferroviaria en medio del desierto de Mojave, California, es un claro ejemplo de cómo el progreso tecnológico puede transformar y, en algunos casos, acabar con una comunidad. Fundada en 1905, Kelso fue un punto crucial para el transporte ferroviario de la Union Pacific Railroad, que necesitaba un lugar donde sus locomotoras de vapor pudieran detenerse y reabastecerse de agua antes de continuar por el desierto hacia Los Ángeles o Salt Lake City. La importancia de Kelso se debía a la inclinación pronunciada de las vías, que se extendían por más de 1.900 metros, lo que requería que los trenes de vapor hicieran una parada para llenar sus calderas. Para facilitar el transporte de mercancías y personal, se construyó una estación en Kelso, junto con una rotonda y otras instalaciones de mantenimiento. Durante los años 20, Kelso prosperó, con una población que llegó a los 2.000 residentes, la mayoría de los cuales trabajaban en las minas cercanas o en el ferrocarril. Además de la actividad ferroviaria, las minas de hierro cercanas al área también proporcionaban empleo a los residentes de Kelso. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de hierro fue crucial para el esfuerzo bélico, lo que mantuvo la ciudad próspera durante ese periodo. Sin embargo, con el fin de la guerra y el declive en la demanda de minerales, la importancia de Kelso comenzó a desvanecerse. El golpe final llegó en la década de los 50, cuando las locomotoras de vapor fueron reemplazadas por motores diésel, que no requerían hacer paradas para reabastecerse de agua. Con esta nueva tecnología, ya no había necesidad de una parada en Kelso, y la estación cerró definitivamente en 1985. Desde entonces, el pueblo ha quedado casi deshabitado, convirtiéndose en un lugar desolado en medio del vasto desierto. Número 15. Shanxi, la ciudad cápsula de Taiwán. Una ciudad cápsula ubicada en Nueva Taipei, Taiwán, fue un ambicioso desarrollo turístico que nunca llegó a ver la luz del éxito. Construido en 1978, este complejo de viviendas futuristas fue diseñado para ser un destino exclusivo para los oficiales militares estadounidenses y los turistas adinerados taiwaneses. Las casas, con su peculiar forma de cápsula, parecían sacadas de una película de ciencia ficción, y se esperaba que el proyecto atrajera a aquellos interesados en experimentar el lujo y la modernidad en un entorno costero. Las cápsulas fueron diseñadas en respuesta a las tendencias arquitectónicas de la época, con estructuras elevadas sobre pilares, grandes ventanas panorámicas y un diseño curvilíneo
que se ajustaba al paisaje costero de Taiwán. Cada cápsula estaba equipada con las comodidades más modernas de la época, y el complejo incluía espacios para actividades recreativas, áreas comunes y una vista privilegiada del océano. Sin embargo, lo que comenzó como un proyecto ambicioso, pronto se convirtió en un lugar envuelto en rumores y tragedia. A medida que avanzaba la construcción, comenzaron a surgir historias sobre accidentes laborales inexplicables y suicidios entre los trabajadores. Estas tragedias alimentaron los rumores de que la ciudad había sido construida sobre un antiguo cementerio holandés y que los espíritus inquietos estaban enfurecidos por la profanación de sus tumbas. La leyenda de Zhangzi solo se intensificó cuando se supo que, durante la construcción, un dragón ornamental, parte de una estatua ubicada cerca del sitio, había sido destruido accidentalmente.